En el mundo de las artes marciales existen hábiles guerreros con gran capacidad de ocultación, maestros del espionaje y del sigilo, con conocimientos de múltiples armas, considerados de forma errónea como asesinos espías. Hoy hablaremos de los ninjas, guerreros japoneses que utilizaban el ninjutsu como defensa militar. Abordaremos sus orígenes, su filosofía, sus armas y sus técnicas más representativas. Bienvenidos a Experiencia Marcial. La palabra ninjutsu se puede dividir en nin, que significa ocultarse o esconderse, y jutsu, que significa arte, por lo que la podemos definir como el arte de la ocultación. En cambio, la palabra ninja significa literalmente persona que espía. Utilizaban todo tipo de técnicas para el combate y el sabotaje, como el uso de explosivos, venenos, arquería, infiltración, espionaje, entre otras. Es un arte muy antiguo, de origen incierto. Incluso antiguamente no se consideraba un arte marcial, ya que aparte de usar el arte de la guerra, usaba técnicas de espionaje y artes místicas. En la actualidad se usan golpes, blocajes, luxaciones, lanzamientos y uso de armas. La fundación del ninjutsu como arte marcial se le atribuye a Masaki Hatsumi. Hablar de los orígenes del ninjutsu es complicado, debido a que apenas existen escritos sobre la creación de las distintas escuelas, y su práctica era secreta. Pero sí tenemos datos que afirman que existían ninjas en el siglo V después de Cristo. Aún así, existen 3 textos importantes del principio del periodo Edo, que contienen información histórica y filosófica. Se puede decir que las raíces de este arte son chinas. Se sabe que durante siglos, China fue la cuna del conocimiento en Japón, venerando incluso sus tradiciones. Los orígenes del ninjutsu se dan en las provincias de Iga y Koga, la actual Mie y Shiga, en la era Edo, concretamente en las montañas. Según una leyenda, se dice que un samurái y un monje chino se encontraron en el siglo XI, en las montañas. El monje le preguntó al samurái si estaba dispuesto a aprender un nuevo arte que aunaba cuerpo y espíritu, lo que se conoce hoy en día como ninjutsu. Como se entrenaron en las montañas, permitieron que se distraran en secreto. En esa época, el país estaba dividido en muchas provincias, gobernadas por los señores feudales. En esa época existían muchas luchas de poder, libradas por guerreros samurái. Pero a veces estas guerras requerían tareas especiales, como espiar u obtener información de los enemigos, y los nobles usaban a los ninjas para este fin. Es por este secretismo y la superstición de la época se fomenta la leyenda de los Tengu, diablos de la mitología japonesa que justificaban el gran poder que los ninjas parecían tener. Los ninjas, o llamados shinobi, no eran realmente guerreros, sino más bien espías o negociadores, que vestían como campesinos para pasar desapercibidos. Y se decía que solo usaban sus técnicas y sus armas cuando la situación lo requería, normalmente para defensa. Eran guerreros solitarios, aunque con el tiempo se crearon grupos o clanes que controlaban ciertas localizaciones, desarrollando sus técnicas de forma oculta y secreta, ya que usaban métodos que se consideraban ilegales frente a las reglas de los samuráis, transmitiéndose de generación en generación. Como curiosidad, las casas de estos guerreros tenían puertas y pasadizos secretos para ocultarse si la situación lo requería, haciendo que su habilidad de guerrero invisible fuera lo más destacable. Dentro de estos clanes, algunas mujeres eran entrenadas para realizar labores de espionaje y reconocimiento, las cuales eran conocidas como kunoichi. Seguían un entrenamiento similar al de los hombres, aunque su principal arma era la seducción y la belleza. Se buscaba que las mujeres fueran capaces de introducirse en el castillo enemigo, ya fuese como acompañantes, sirvientes o bailarinas. En el siglo XVI, los ninjas fueron perseguidos y masacrados, en un intento de detener su creciente influencia y poder, aunque esto provoca que algunos clanes ninja se tuvieron que extender por todo Japón, huyendo de Iga. En el siglo XVII se utilizaron por última vez en la revuelta cristiana de Kusu, en 1637. En 1863 muchos ninjas se unieron a los Tenshigumi,
un grupo de ninjas extremistas que intentaron organizar una rebelión contra el shogunato Tokugawa, pero su número no fue suficiente contra el ejército samurái, y muchos murieron. En la batalla, Ishitani Matsutaro fue herido durante el combate y se retiró a un templo cercano, donde continuó enseñando y manteniendo vivo el arte del ninjutsu. Con la llegada de la era Meiji, terminó la época de los samuráis y también desapareció la profesión de los shinobis, aunque sus creencias y habilidades siguieron existiendo. Entre los siglos XVII y XIX se prohibió el uso de guerreros ninjas, lo que hizo que se utilizara de forma clandestina y en pequeña escala. En el siglo XX, Japón utilizó el ninjutsu para entrenar a sus tropas, aunque realmente no se podrían considerar ninjas, ya que estas tropas realmente ya estaban entrenadas y formadas. El último registro que se tiene sobre el empleo de los ninjas por parte del gobierno japonés se da en la Segunda Guerra Mundial. En 1957, el maestro Takamatsu acoge de alumno a Masaki Hatsumi. El maestro Masaki Hatsumi es el heredero de 9 tradiciones marciales antiguas de Japón, entre ellas 3 de origen ninja y 6 de origen samurái. Internacionalizó el ninjutsu dentro de su organización, llamada Bujinkan. ¿Y qué es el Bujinkan? El Bujinkan es una asociación internacional de Budo, expandida por todo el mundo con base en Japón, dirigida actualmente por el maestro Masaki Hatsumi. Fue fundada en el año 1972, tras el fallecimiento del mentor del maestro. Se denomina Budo Taijutsu en la Bujinkan al conjunto de las 9 escuelas de artes marciales japonesas, creadas entre el siglo XII y el siglo XVII, de las cuales algunas poseen más de 900 años de antigüedad, habiéndolas recibido de su mentor, el maestro Takamatsu. 3 de estas escuelas están basadas en las enseñanzas del ninjutsu, el arte ninja, mientras que las 6 restantes son de bujutsu, arte de guerra. En el Bujinkan no existen torneos ni ningún tipo de competiciones, ya que la verdadera esencia del budo no es fomentar el ego con un título de campeón. Consiste en poder trabajar en uno mismo, poder controlar nuestros puntos malos y poder mejorar nuestra forma de vida, e intentar poder transmitirlo de forma positiva a los seres que nos rodean. Por lo que el Bujinkan es una práctica que se ve reflejada en la vida misma. ¿Y su filosofía? En el plano filosófico, las fuentes de influencia son variadas y pertenecen a las principales corrientes de pensamiento de Oriente: el budismo, el confucianismo y el taoísmo. Del taoísmo se forma el concepto del yin y el yang y la teoría de los 5 elementos. Del confucianismo se toma el conjunto de los valores morales y sociales encabezados por la benevolencia, lealtad y deber. Del budismo se le debe las referencias al Dharma, las enseñanzas de Buda, que hablan de la búsqueda del despertar, superando la dualidad de la vida y de la muerte, o que apoya la idea de que la mejor manera de actuar es estando mentalmente estable, acercándose al budismo zen. A todo ello se le añaden también elementos procedentes del budismo esotérico, el Shingon, corriente fundada hacia el 800 por un filósofo japonés llamado Kukai. El maestro propagó la enseñanza budista. Fue un monje, poeta y artista japonés. El Shingon se centra en rituales y procesos de meditación que conducen a la iluminación. El maestro Hatsumi resume el actual espíritu del ninja en varios puntos: ser honesto y abierto, aceptando los diversos puntos de vista de los demás, tener alto sentido de la justicia sin temer su defensa, preocuparse por adquirir cultura, amor a la familia y dedicación por el estudio del ninjutsu. ¿Y sus técnicas? Este arte marcial se basa en grupos de técnicas y tácticas, consideradas 18 las que se han utilizado durante siglos. Estas son el Bajutsu, la equitación o lucha a caballo; el Bojutsu, técnica de combate con palos de distintas longitudes; el Shimon, geografía; el Chouhou, espionaje; Hensōjutsu, el uso del disfraz, interpretación y pasar desapercibido; Itton-jutsu, la infiltración; Kabakujutsu, el uso de la pólvora y la fabricación de explosivos; Kenjutsu, combate con la espada; Kujikiri, posiciones esotéricas de las manos, las cuales, según decían, dotaban al ninja de habilidades sobrehumanas; Kusari-jutsu, manejo de las cadenas; Naginata-jutsu, el uso de la naginata, especie de alabarda
en forma de espada curva, con asta muy larga. Seishin Teki, desarrollo espiritual. Shinobi Iri, la ocultación y el camuflaje. Shuriken Jutsu, lanzamiento de elementos punzantes, como por ejemplo el shuriken. Sojutsu, manejo de lanzas. Suijutsu, el nado o las técnicas en el agua. Taijitsu, combate sin armas. Y por último, Tenmon, la meteorología. ¿Y sus armas? El conjunto de armas del ninja es extenso. Se crearon a partir de útiles agrícolas y se pueden citar las siguientes. La katana, arma de hoja curva con un solo filo, normalmente de unos 80 centímetros. Kaginawa, cuerda con un gancho de varias puntas que permitía trepar muros. Hanbo, palo corto. Kama, la hoz. El kunai, cuchilla muy utilizada por ser pequeña. Kusarigama, kama con una pesa enganchada al mango. Yogetsu Soge, es una cuchilla de doble filo con otra cuchilla sobresaliendo en un lateral, en un ángulo de 90 grados. Kusari Fundo, dos pesas unidas por cadenas para enganchar y golpear. Ninjato, es un sable menor que la katana, de unos 65 centímetros. Shuriken, el shuriken u hoja arrojadiza se utilizaba como arma disuasoria. El shuko, son dos cintas metálicas que se acoplan en las manos y tienen una serie de puntas que permiten escalar con mayor facilidad. Tsukiya, una cerbatana de bambú usada para lanzar dardos envenenados. Tensubishi, piezas de metal puntiagudas que al ser arrojadas al suelo caían boca arriba, de forma que atravesaban el calzado de los perseguidores. Tessen, el abanico de hierro para golpear, cubrirse o controlar. Y por último, Kemuridama, bombas de humo hechas con pólvora, serrín y arena. Nuestra historia por el ninjutsu ha llegado a su fin. Espero que os haya gustado y ya sabéis, nos vemos pronto. ¡Hasta luego!